Bueno, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un placer Muy bien. nuevamente entrevistarte y agradecerte por participar de este ciclo que llamo Ser Ministro, ¿no? Lo que significa en la Argentina ser ministro de Economía. Y bueno, esa es la primera pregunta, que me expliques, que les cuentes a la gente qué significa ser ministro de Economía en nuestro país. Sí, a mí me tocó ser ministro en una circunstancia extremadamente difícil. Allá en marzo del 2001, el gobierno en el que yo estaba había firmado un acuerdo con el Fondo Monetario que tenía su vencimiento del primer trimestre eh, en marzo del 2001 y ya se sabía que se habían incumplido las metas. Entonces, había varios problemas, pero entre otros anunciarle al país que todo el financiamiento internacional estaba comprometido porque habíamos, digamos, incumplido las metas establecidas. Y eso, lógicamente, ponía una especial tensión cuando asumí el cargo. Pero bueno, a mí primero porque estuve mucho tiempo, me fue muy demandante ser ministro de Defensa. En realidad en la cartera de Economía estuve 15 días, trabajé mucho, pero el tiempo fue breve, probablemente porque lo que a mí me parecía que era el programa inescapable que teníamos por delante, finalmente no recibió el aval de la coalición parlamentaria, la coalición de gobierno, el propio gabinete. Vayamos un poco al comienzo. En su momento, cuando estaban en campaña con la Alianza, se hablaba mucho de que vos podías ser el ministro de Economía. En ese momento tuviste una participación pública donde por ahí dijiste lo que es políticamente incorrecto, de decir, por ejemplo, que había que bajar los salarios, ¿no? Y ahí inmediatamente, en su momento, el candidato a presidente, Fernando de la Rúa, te bajó el pulgar diciendo, no, quédense tranquilo, que Ricardo López Murphy no va a ser mi ministro, y después aparece Machinea. A diferencia de experiencias previas, se eliminan viejos y enquistados privilegios que la sociedad reclama corregir. Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total y de exenciones tributarias por 2.000 millones de pesos en el año en curso, el que deberá ser compartido entre la nación y las provincias. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES, tales como la eliminación de pensiones graciables injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. También se eliminarán becas otorgadas por legisladores y se reducirán, con la cooperación del Congreso Nacional, los gastos que implica la política en la Argentina. ¿Te arrepentís de esa situación? No, para nada, porque eso hay que ponerlo en el contexto de cómo ocurrió. Eso fue el 14 de abril del 99 y fue después de muchos debates internos que hay que recordar que el país estaba bajo el, digamos, azote de una triple crisis, que era la crisis que venía del Asia, que había derrumbado los precios de las commodities, eso había derrumbado a Rusia y eso había cerrado los mercados de capital para los países emergentes, y como consecuencia de esas dos crisis, Brasil no había podido sostener su régimen cambiario y había devaluado y sus precios habían bajado a la mitad. Entonces lo que yo hice en esas circunstancias fue aplicar la teoría económica a lo que se llama la, la devaluación interna, es decir, nosotros tenemos un régimen rígido del tipo de cambio establecido por ley, que no lo podíamos cambiar. ¿Cuál era el factor que neutralizaba eso? Bueno, nosotros teníamos que hacer descender los precios y los salarios internos a un nuevo nivel de equilibrio, a lo mismo que el gasto interno,
porque los precios internacionales y los costos internacionales habían subido para Argentina y habían achatado el valor agregado nacional, o sea, era una aplicación profesional del manual a las circunstancias que nosotros vivíamos. Y eso fue lo que dije públicamente, yo no es que no lo habíamos discutido, tuvimos 2 meses. Pero en ese momento te costó el cargo. En ese No, momento, ¿vos pero ibas bueno, a ser era el una ministro cuestión, o no a ibas a ver, ser? el problema, yo creo que los problemas hay que enfrentar. En el régimen monetario e institucional que estábamos era vital que las cosas estuvieran claras. Mucho más teniendo yo el rol de, digamos, de influencia que tenía en ese momento, donde era inevitable que lo que yo pensaba, opinaba, generaba expectativa. Y yo no quería engañar a nadie sobre cómo razonaba ese problema. Que por otra parte lo razonaba igual que lo razonaron todos los ministros de Hacienda del euro años después. O sea, en la profesión no hay duda. Y todos los países del euro hicieron lo que yo dije, en una proporción mucho mayor que la que yo dije. Entonces, no, yo al revés, yo me sentía muy tranquilo porque me parecía que lo peor que podía hacer era engañar a la gente. Creo que pagábamos un precio extraordinario si engañábamos. Eh, y bueno, mi visión, digamos, no es que sea una cosa solo ética, es una estrategia de vida, enfrentar los problemas tal cual son y decir la verdad. Eso a mí me ha dado resultados. Y con un grado de sensatez, Ricardo, que a veces falta en la política argentina, ¿no? Decimos, Bueno, pero la gente quiere eso iba a escuchar. ser inevitable. Eso era inevitable en el contexto que estábamos. Digamos, o sea, cuando uno adopta un régimen como el de caja de conversión, que había adoptado Pellegrini, yo me acordaba muy bien al revés de mucha gente, yo conocía muy bien la historia, yo sabía el terrible ajuste que había hecho el presidente Irigoyen entre el 16, 17 y 18, y lo había hecho justamente porque había una caja de conversión, había limitaciones, se nos habían derrumbado las exportaciones por la Primera Guerra Mundial, el presidente Alvear, es decir, era una lógica en el sistema que habíamos elegido. A mí me parece muy importante que el liderazgo político actúe de acuerdo a una lógica institucional, porque si lo hace, consolida las instituciones. Yo creo que uno de los grandes problemas de Argentina es la enorme fragilidad de las instituciones que se debe en gran medida a la flojera de los liderazgos, que son concesivos, seguidistas, que nunca miran el largo plazo y por eso tenemos la decadencia, el fracaso y la catástrofe social que tenemos. Ahora bien, Ricardo, en el año, digamos, 99, ¿vos creías en ese momento que se podía continuar con la convertibilidad o coincidías como muchos economistas que decían que había que salir de la convertibilidad? No, yo creía que había que continuar como continuaron los países del euro. En realidad, los países del euro tuvieron problemas mucho más graves que lo que tenía Argentina. Yo escribí varios artículos sobre eso, académicos, ¿no? Los países del euro se habían bandeado mucho más que nosotros. Nosotros teníamos que hacer una corrección menor, sobre todo si, como yo creía, el auge del nuevo siglo XXI nos iba a dar un espacio externo impresionante. Entonces, si mi cálculo estaba bien, que lo estaba, el margen que había de mantener ese régimen era muy grande. Ahora es lógico, eso requería reformas laborales, requería reformas presupuestarias, requería no volver a la inflación, porque eso de volver a la inflación tiene problemas. Ahora el tipo de cambio está a 140 veces subimos el tipo de 140 veces. Han estado 13-0, cada 0 el 1000% de devaluación, o sea, hemos sido catastróficos. Entonces a mí me parecía que intentar el camino de la sensatez, de la disciplina, era
era el camino que creía yo apropiado. ¿Te quedó el gustito, te hubiese gustado haber tenido una revancha como ministro de Economía? O mejor dicho, primero te tengo que decir, obviamente haber asumido y haber durado pocos días no habrá sido una situación... No, pero eso tampoco a mí me generó remordimiento. Yo fui con un equipo inmenso al ministerio, con un equipo de altísima calidad, y fuimos decididos a actuar. O sea, nosotros no fuimos ahí a ver cómo estábamos, a ver qué pasaba, a cómo es que dice Fernández, sin ningún plan. Nosotros fuimos con un plan muy preciso, muy claro, que le daba una salida al país y que sabía lo que había que hacer. Y que significaba, si nos escuchaban, un cambio extraordinario en la Argentina. ¿Por qué? ¿Y ahí qué fue lo que pasó, Confirmado la Ricardo? idea de que Porque éramos previsibles. yo vi a ver, antes de hacerte la entrevista, hice el trabajo, vi de nuevo la conferencia de prensa extensa que hiciste solo, ahí marcando todos los puntos, que días después también tuviste que ir a la Bolsa de Comercio. Ahí lo que te faltó fue generar un consenso político previo, porque por lo que entiendo e interpreto es, armaste las medidas con tu equipo económico, se la habrás presentado, me imagino, al presidente y saliste a anunciarlo. Faltó un poco de trabajo, si No, querés, más. estuvimos como 2 semanas discutiendo con toda la coalición de gobierno y con el gabinete y con la coalición parlamentaria. No, si hubo cabildeo fue en esa oportunidad. Hubo 2 semanas de debate. Entre el momento que yo asumo y el momento que hablo hay 2 semanas. Esas 2 semanas siendo ministro, con los mercados abiertos, con el mercado cambiario, con todo abierto, yo no hablaba. 2 semanas sin hablar. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Estábamos discutiendo en detalle con todo el gabinete, con los líderes parlamentarios, con los líderes políticos, el contexto, la situación, cómo pensar los problemas. Antes de aceptar el cargo, yo estuve 9 horas discutiendo con el presidente sobre las dificultades, las ideas que yo tenía, el riesgo que había, porque era claro que no iba a ir a adaptarme a cualquier requisitorio. Yo creía que había problemas muy... Ibas a hacer un determinado trabajo pensado. Bueno, asumí con un esquema muy claro, muy transparente y lo discutimos, pero además yo no era una persona ajena y veníamos hace varios años discutiendo. Yo había discutido largamente en el gabinete estos problemas como ministro de Defensa. O sea, yo no hablaba nunca en público como ministro de Defensa para que el ministro de Economía tuviera su espacio, pero en el gabinete, cuando se cerraban las puertas, hablaba todo el tiempo. Y ahí todo el mundo sabía al detalle lo que yo pensaba, al detalle, ¿no? No hubo nada novedoso en ese programa. Lo había dicho a lo largo de 20 años de vida profesional, había estado muy expuesto. Más, como tú muy bien recuerdas, lo había hecho el 14 de abril del 99 a bandera desplegada, lo hizo en 4 conferencias ese día, para que no fuera una, en 4 conferencias. Lo hice detalladamente con el problema analítico que tenía. Había escrito libros sobre esto, o sea, no había duda sobre lo que yo pensaba. Las presiones de la convertibilidad en su momento, Ricardo, el Fondo Monetario Internacional, habla un poco cómo es negociar con el fondo, porque uno se imagina... Ahí, por ejemplo, ahí puedo decir algo que va a ser novedoso, que nunca lo dije, pero mientras el equipo que me acompañaba hizo todos los trabajos técnicos para calibrar el modelo y estaba bien calibrado, ahí había extraordinarios economistas que habían revisado a detalle cómo se sostenía intertemporalmente el modelo. Nosotros habíamos pedido que con la mayor reserva una misión del fondo hiciera simultáneamente el mismo trabajo. En parte para que yo estuviera seguro que no había habido ningún error. Y los dos esquemas cruzaban, o sea, eso no había duda que cruzaban. Lo que sí
que es muy importante entender. Yo creía que el régimen institucional que teníamos lo teníamos que respetar. Eso sí que era un punto de partida. O sea, yo no estaba dispuesto a estafar a los argentinos devaluándoles y creándoles una, digamos, una pérdida brutal por una decisión reservada a una élite o a una infidencia. Entonces, esa transparencia era muy crucial para mí, para el futuro. Yo lo había escrito en el año 91, o sea, 10 años antes, en marzo del 91. Todo el que me conoce sabe que soy, bueno, coherente, consistente y tenaz para los amigos, tosudo y terco para los adversarios, pero no cambio ahí. Me pasé 10 años escribiendo sobre cómo había que hacerlo. Que luego, para satisfacción intelectual mía, fue lo que hicieron los europeos en los 10 años de la crisis del euro. Lo que siguen haciendo. Ahora bien, Ricardo, en su momento, ¿vos estabas peleado o había una cuestión de egos con Cavallo? Porque cuando vos asumiste como ministro de Economía, muchos hablaban de Cavallo al Banco Central, en su momento trascendió que estaban peleados, que no se llevaban bien, o que no lo querías en tu equipo. Nosotros estábamos, a ver, yo creía en la independencia. ¿Cómo te llevabas con Cavallo en la época? ¿Te llevabas bien? Yo nunca tuve diferencia. Él tenía una apreciación diferente que la mía sobre la gravedad de las circunstancias y el margen de acción que había. Tenía otro yo sobre eso. Pero vos te negaste en su momento a que él fuera presidente del Banco Central, ¿esto es así? No. El presidente del Banco Central era Pedro Pou. Tenía un mandato, estaba vigente. Yo respetaba eso que a ti te gusta revisar los diarios de la época. Siendo ministro de Defensa, hice una declaración sobre la estabilidad de la presidencia del Banco Central. Yo nunca me metía en esos temas, pero como ministro de Defensa en el diario La Nación lo hice a mediados del 2000 para que no quedara duda de lo que yo pensaba, que nunca hablaba. Hablé de la presidencia del Banco Central para ratificar al presidente. Está bien, pero ¿cómo es el trabajo del...? Porque yo imagino, está todo bien la autonomía del Banco Central, pero el Banco Central es una pata del Ministerio de Economía. Entonces la autonomía la veo como media relativa. Pero yo no lo veía así, yo veía el régimen monetario como definido y que nosotros teníamos que mejorar el funcionamiento del Estado, sacar el gasto excedente. Yo había estado trabajando 2 años antes en calibrar cuánto era el gasto que había que corregir para poner las cuentas en orden sobre una base estructural, y eso a mí me daba alrededor de 2 puntos del producto, que fue lo que anunciamos. Nosotros anunciamos un recorte de 0,6 coyuntural y que íbamos a ir a buscar una corrección de 2 puntos del producto, que era más o menos volver el gasto del 98, 99, 2000 al gasto del 96, que era lo que yo creía que era sostenible. Más o menos 3.000 millones de dólares, por decir algo en total. Era un poquito más. El ajuste fue de 1.800. La corrección se pensaba que debía ser cercana a 5.000 millones, pero no era una cosa imposible, era volver al gasto del 96. Hay que mirar muy en detalle esos números. También es verdad que no teníamos un problema muy grande si uno sacaba la crisis internacional. O sea, era una economía muy bien organizada, con un buen diseño del sistema financiero, un buen diseño del mercado de capitales, un sistema, digamos, en términos de inserción internacional. Todo lo que no hay hoy. Bueno, con buenos contratos, con las reglas para los servicios públicos, con buenos entes autónomos de evaluación de los servicios en el comercio exterior, en la energía, en el transporte carretero. Es decir, teníamos un diseño como un Estado moderno. ¿Fue un error haber salido de la convertibilidad? Te pregunto, Ricardo, primero, si fue un error haber salido de la convertibilidad y si cuando se fue de la Rúa, esa imagen que recordamos todos en helicóptero,
si ahí ya no había ningún tipo de posibilidad de continuar con la convertibilidad. No, yo creo que el deterioro del sistema político llevó a una crisis muy profunda. Ahora, yo había opinado públicamente, y lo puedo volver a hacer ahora, en el 96-97, que si uno tiene que retirarse de un régimen rígido, hay que retirarse en los momentos de auge. Es decir, en el 96-97 nos podíamos retirar de la convertibilidad e ir a un sistema de meta de inflación o metas cuantitativas monetarias. Lo que pasa es que en ese momento nadie se quería retirar. Que la gente se quiere retirar cuando hay que devaluar. Como en el 96-97 teníamos que revaluar y no quería. Pero el momento para salir es para abajo, no para arriba. Eso también lo había explicado claramente. Pero vos lo que estás diciendo, salir revaluando en las buenas. Ahora bien, en las malas, cuando ya tenías todo el problema. Es que si en el 96-97, en los momentos de auge, hubiéramos salido, ahí hubiéramos quedado flotando y el tipo de cambio hubiera hecho el trabajo. Lo que pasa es que para que eso funcionara había que hacer reformas laborales muy importantes y reformas fiscales para que nadie creyera que íbamos a usar el impuesto inflacionario para arreglar lo que funciona mal en el mercado laboral o en el sector fiscal. O sea, lo que no quería yo bajo ningún aspecto es que volviéramos a la inflación, a la cual volvimos con intensidad, como una droga. O sea, nosotros somos gente drogadicta en el sentido inflacionario. O sea, no nos podemos imaginar cómo el mundo sería fuera de la inflación. Ricardo, ¿en qué momento te hubiera gustado ser ministro de Economía? Si querés, en la historia reciente de la Argentina. ¿Hay un momento que hubieses, no sé, por diferentes circunstancias, que te hubiera gustado? No, creo que me hubiera gustado ser presidente en el 2003, porque creo que se hubieran conjugado varias circunstancias extraordinariamente favorables. La circunstancia de un contexto externo increíble, la voluntad que yo tenía de hacer valer y respetar las instituciones, la idea de que la decencia y la ejemplaridad tenían que conducir el gobierno, y el entusiasmo con las reglas de una economía social de mercado que para mí era la clave de que Argentina volviera a un mundo exitoso, al gobierno de la ley, a la prevalencia de las instituciones. Eso me parecía que hubo una oportunidad inmensa. Ahí la tuve ahí nomás. La tuviste cerca, es verdad. Bueno, y hoy estás con expectativas, porque te escuché en algunos reportajes que tenías ganas del año que viene presentarte, porque yo te entrevisté en varias oportunidades, hace 2 años no tenías ganas de ejercer nada, y ahora te veo por ahí más con la energía de siempre, más combativo. No, a ver, yo creía, yo no tenía ninguna identificación con la coalición que gobernaba hace 2 años. Yo creía que se habían equivocado de raíz en 2015, cuando diagnosticaron, y a partir de un diagnóstico equivocado es muy difícil después acertar, y que el problema de mala praxis se debían a un problema de diagnóstico. Yo creía que eso no daba, la polarización de la sociedad no daba espacio para otra cosa. Yo no me sentía identificado con el gobierno, mucho menos con los Kirchner. Creo que la derrota de la coalición en octubre del año pasado y la entrega del gobierno y, digamos, mi diferencia con el gobierno actual han creado una demanda social por una expresión política que obviamente enfrente y sea alternativa al gobierno actual, pero que no cargue con la mochila del gobierno anterior. Y eso es lo que yo creo que hay en la sociedad, una demanda. Lo que he dicho es que deberíamos canalizar, digamos, institucionalmente esa demanda. Vuelvo a subrayar, institucionalmente. Yo vivo obsesionado con las instituciones, porque si lo canalizamos institucionalmente, probablemente compitamos en el 21 y converjamos a una gran coalición republicana en el 23, pero con el bagaje de haber aprendido los errores que se cometieron en la experiencia anterior. Que si vos te estás preparando, y por ahí es muy pronto decirlo y con, digamos, con tranquilidad,
pero tenés la expectativa de ser nuevamente candidato a presidente, por lo que interpreto. No, a ver, yo tengo la expectativa de ayudar a organizar una alternativa en el 21 que tenga el compromiso de converger en el 23 a una coalición republicana que ponga fin a este gobierno, pero al mismo tiempo sea una coalición con un programa de transformación y de cambio. En ese contexto, yo me veo como un emprendedor cultural, como quien está ayudando a armar eso. Después, digamos, después las encuestas decidirán cuál es el cargo. Bueno, no, inevitablemente yo sé que tengo que tener como recurso de última instancia la responsabilidad que si nos va muy bien, si el apoyo político existe, yo no voy a poder rehuir las responsabilidades, pero no me veo, no, por lo menos no tengo inspector en mi agenda a ser candidato, ni en el 21 ni en el 23. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer como un acto de servicio público. Mi preocupación es que no, digamos, este hastío que hay con las fuerzas políticas, esta frustración que hay con la democracia representativa, no tenga derivas, digamos, extremistas o derivas rupturistas. Yo quisiera que este desacuerdo se canalice institucionalmente y para eso trabajo. Bueno, sería bueno, siempre cuando hablo con los otros exministros, la batalla interna, porque todos los presidentes, todos los jefes de gabinete, el resto de los ministros, es difícil encontrar a alguien que entienda economía, que si la batalla siempre la tenés interna y la política a veces es muy complicada con eso. Entonces, Argentina por ahí se debe, o por lo menos la experiencia histórica de tener algún economista como presidente. Tuvimos hace poco ingeniero, abogados la mayoría, así que economistas todavía nunca tuvimos. Así que me parece que la experiencia, ya que Argentina depende tanto de la economía y de tantos fracasos económicos, estaría bueno por lo menos tener un candidato económico. Sí, en ese sentido yo en el 2003 estaba en lo mejor de mi vida. Ahí era donde correspondía. Yo hoy estoy grande, o sea, yo no oculto mi edad, pero también sé que me debo a mis ideas, a mi compromiso, y no tengo esa agenda, pero sé que no la puedo evitar. Si las circunstancias me ponen en esa requisitoria, yo nunca he, digamos, rehuido hacerme cargo. Eso no lo he hecho.